pantalla, duplicar. Sí, 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 ya estamos por aquí. Agradecemos los que nos estuvieron esperando unos minutitos eh, sí. afuera, se siguen conectando, Bien, ¿no? Entonces, va, va. Bueno, damos la bienvenida de nuevo a todos, de verdad agradecemos como siempre el que se conecten, sobre todo tal vez en un horario laboral, eso implica de que de verdad están interesados en estar con nosotros y vamos a presentar a alguien que de verdad tiene una, o sea, no sé si necesita una presentación adicional, creo que su currículum habla directamente por él, es Juanjo Bravo, es fisioterapeuta deportivo, referente internacional en el área de readaptación y sobre todo, y para nosotros muy importante, uno de nuestros asesores pedagógicos en la maestría en readaptación y además docente nuestro, ¿va? Tenemos muchos años de trabajar juntos y agradecemos su disposición de estar acá porque calculen la diferencia de 8 horas donde se encuentra actualmente en España, así que se agradece mucho. Es fisioterapeuta del Fútbol Club Barcelona por más de 20 años, experto en lesiones musculares, ligamento cruzado anterior y entrenamiento terapéutico, conferencista, docente y de verdad, como les digo, ha trabajado con las principales figuras del fútbol a nivel mundial, así que de verdad, Juanjo, un honor contar contigo hoy con nosotros. ¿Ah? muchas Muchísimas gracias gracias. por tu tiempo. Gracias a vosotros, como siempre. Bien, eh, eh, Carol, van a hablar algunos de los egresados. Sí, aquí Algo ya que- los tenemos a los dos, ah, tenemos a José Zavala y a sí, Daniel Rodríguez. muy bien. Bueno, ¿Ah? primero de todo, pues bien, muchísimas gracias por todos, por la asistencia que hay hoy y agradeceros que me acompañéis durante este rato. Eh, Bien, por encima de todo, hablar de esta maestría a mí me supone pues un aspecto muy gratificante porque iniciamos esta maestría ya hace un tiempo y vemos pues que como veréis ahora pues con José, con Dani que son personas que ya están dentro del mundo laboral gracias bueno también aparte lógicamente de su currículum pues de los conocimientos que adquirieron en esta maestría y esto pues bueno siempre enorgullece de que ya los egresados que hayan aquí pues que ya estén un poco por favor silenciarme los micros, por favor. Vale, gracias. No es que me retorna y no me escucho bien. Entonces, bueno, pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Y es importante pues que tengamos esta capacidad como universidad, pues poder realizar una maestría creo que de un nivel muy alto y que nos permita, como siempre he dicho en los primeros días, de que al día siguiente de las clases que damos de la maestría, pues poderlo llevar a la práctica en el mundo profesional, en el mundo laboral, ¿no? De cada uno y de cada una. Por lo tanto, eso es lo que creo que es más importante. Y más que hablar yo de cómo es esta maestría y de lo que aportamos a nivel profesional, a nivel de conocimiento y de metodología, pues creo que tendrían que ser tanto José como Daniel los que creo que son más idóneos que yo para poder relatar lo que han vivido, en lo que están viviendo, ¿no? En su propia piel como profesionales. José, sí. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Pues primero que nada, es un gusto el poder estar aquí, poder estar contigo otra vez, Juanjo, porque justamente a mí me tocó antes de iniciar la maestría, cuando viniste a México. Entonces, Sí. A dar eh, la conferencia. sí, 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 sí. Entonces, pues ya ahora, pues del otro lado, ya egresado y partiendo y trabajando, pues de verdad, yo siempre he sido muy agradecido con la maestría, sobre todo con el instituto, la universidad.
Y bueno, lo que te brinda más que nada es una perspectiva completamente distinta, ¿no? Que ahora que ya me encuentro en el área laboral, trabajar alisionado cambia la perspectiva en el momento en que te brinda las herramientas la universidad, porque justamente tendremos que dar más allá de un extra, ¿no? Y hay una frase que siempre me he quedado de que los fisioterapeutas o los preparadores físicos, pues hay que ponerse también los botines, hay que ponerse también los guantes, porque tenemos que participar mucho con los atletas y que sobre todo es ayudarles a regresar, no solamente como estaban previo a su lesión, sino incluso mejor. Entonces, este tipo de herramientas son las que brinda la universidad, brinda la experiencia. La multidisciplina también es algo que nos brinda porque es conocer todos los deportes. Yo, aunque actualmente estoy en fútbol, aprendimos en la universidad técnicas para el tema de Muay Thai o el tema de boxeo, que incluso lo hemos incorporado ahora yo aquí donde estoy trabajando, ¿no? Entonces, pues es una gran experiencia, es completamente recomendable y que sobre todo nos da la oportunidad de seguir creciendo como persona y como profesional. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, José. Dani. Pues creo que me toca a mí, ¿verdad? Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Yo soy doctor Daniel Rodríguez y también soy egresado de justo de la maestría de readaptación. Digo, yo como especialidad tengo medicina del deporte, entonces ya también estábamos un poquito empapados de esta situación, pero justamente una de las razones por las cuales a mí me atrajo esta maestría y que fui orillado a esto también pues fue por las limitaciones que nosotros como médicos podemos llegar a tener también en algún equipo o en algún club o en todo esto, ¿no? Pues vamos, en las escuelas de medicina solamente nos enseñan a curar, recetar, controlar el dolor, dar de alta y vámonos. Entonces, ahí había un punto muy gris, ¿no? En el punto de, bueno, ya está el fisio, ya dice que está bien, el médico dice que está bien, pero realmente la incidencia de la lesión, pues, continuaba, ¿no? O había una recaída en la lesión. Entonces ahí es en donde justamente ese pequeño pedacito que faltaba en el rompecabezas, pues es llenado justamente con esta maestría, ¿no? El tema de que ni siquiera nos habíamos imaginado nosotros dentro de un esquema de staff médico o staff clínico, es el tema de gestión de una lesión, ¿no? Digo, realmente el tema, por ejemplo, de saber incluso cuánto dinero nos está costando que un atleta no esté jugando, que en cuántos recursos nos va a costar que un atleta se haya lesionado, pues eso también pues lo vemos y lo podemos aterrizar desde este lado, ¿no? La gestión de la lesión y sobre todo pues demostrarle a los directivos lo importante que pueden llegar a ser pues todos los staff, ¿no? Fisios, preparadores físicos, trainers, médicos, etcétera, nutriólogos, porque todo eso pues justamente recae en un coste para la directiva, o para los equipos o para quien esté haciendo sus actividades. eh, y enseñarles con números y con gráficas, digo, yo sé mucho de números y gráficas, pero pues eso fue aterrizado aquí en la maestría, entender esa parte y demostrarle a ellos lo importante que puede llegar a ser. Nosotros tenemos unas gráficas ahí muy específicas en el lugar donde trabajamos, y se las pasamos al costo, ¿no? Por cada peso invertido en un staff médico bien armado, se pueden ahorrar hasta 7 pesos por cada peso, ¿no? Entonces, pues eso también nos da, pues incluso una muy buena base para darnos la importancia a todo el mundo como staff multidisciplinario, ¿no? Digo, eso es lo primerito y lo segundo, pues también el entender, pues incluso cómo trabajan algunos fisios, cómo trabajan los preparadores físicos en esta maestría, pues la verdad es que es multidisciplinaria, entonces no hay otra forma, yo creo, más amable de hacer ese clic que estando en bueno, ahorita le dicen networking, ¿no? En una networking tan amplia como nos los puede llegar a ofrecer pues esta maestría, tal cual, ¿no? Y pues listo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Dani, porque esto te dice, aparte de haber hecho esta maestría, el nivel de profesional médico
que es Dani, ¿no? Porque Daniel hizo la maestría siendo médico, porque hay unas inquietudes más allá, porque hoy él es quizás tiene una visión de los fisios o de los adaptadores que quizás antes no podía tener. Mira, os explico una anécdota. Yo estoy dentro de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, que son prácticamente todos cirujanos, ¿no? Y, y hace 2 años fui a darles una charla sobre aspectos de la readaptación. Y cuando terminé la charla, venían traumatólogos y me decían, Juanjo, nos tendrías que dar más charlas y explicarnos estas cosas que nosotros las desconocemos. Sociedad Española de Traumatología del Deporte, o sea, traumatólogos de deporte de mucho prestigio. Pero ¿por qué decían esto? No, no porque yo les explique cosas que no podían saber, sino porque ellos la visión nuestra no la tenían. Yo tengo la suerte de que estoy trabajando con el doctor Puigdellíbul, que es uno de los mejores traumatólogos que hay en el país, y sobre todo un especialista en patología muscular y rodilla. Y, y siempre me dice, Juanjo, yo he aprendido mucho de ti en cuanto al paciente por todo lo que tú me explicabas, ¿no? Porque cuando tenemos la continuidad del médico y del fisio, del preparador físico y del readaptador, las posibilidades de que el lesionado salga hacia adelante son altísimas, altísimas. Siempre digo una cosa, nosotros como fisios, como redactadores, como físicos, hay una cosa que tenemos que respetar, ¿eh? Nuestra área de trabajo, pero sobre todo la jerarquía médica, porque el que diagnostica es el doctor, es el médico, por lo tanto esta es la jerarquía médica, es a lo que nos debemos nosotros, nos debemos a un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico hay un pronóstico y nosotros somos los responsables de llevar a cabo ese pronóstico. Entonces, siempre cuando hay un inconveniente sobre este pronóstico, porque nosotros probablemente podemos evaluar al deportista lesionado y no nos cuadra ese pronóstico por algún motivo, nosotros el contacto lo tenemos que tener directamente con el doctor, jamás con el jugador. Y esto forma parte de este engranaje. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y soy pesado en decir, a mí los médicos en España me respetan muchísimo, pero me respetan muchísimo porque el primero que los he respetado he sido yo. Yo nunca he querido ejercer de médico. Yo soy readaptador, soy fisio y me piden consejos muchos médicos. Oye, Juanjo, ¿tú qué harías? ¿Lo llevarías a cirugía? ¿No lo llevarías a cirugía? Quizás por mi experiencia, pero me enorgullecen estas cosas cuando hablan los médicos de las maestrías y de la faena nuestra, del trabajo nuestro, porque esto te dice mucho de quiénes somos nosotros, pero sobre todo de quién es el médico. Y cada vez tenemos que estar más ligados a esto, porque el médico llega a un momento que está súper limitado, porque una vez ha dado un diagnóstico, ahí se acaba el trabajo del médico. Se acaba. El médico etiqueta, esta lesión es tal y son 3 semanas, 4 semanas, 8 semanas, 6 meses. Aquí se acaba. Pero el médico no sabe lo que se debe hacer. Nos puede decir, oye, cuidado con esto, en un cruzado, oye, tenemos que llegar a los 90 grados a los 15 días, tenemos que llegar a los 120 a las 4 semanas, pero el trabajo es nuestro, pero siempre muy, muy, muy ligado a la mano del médico, ¿no? Y yo, pues bueno, en cuanto a esto, Carolina, voy a empezar, ¿no? Un poquito a hablar de lo que hacemos en esta maestría, pero sobre todo, yo esta maestría siempre la quisimos enfocar, como os he dicho antes, para que a partir de que empezamos las clases de la maestría, que lo que se dé en ese fin de semana se pueda aplicar el día siguiente, el lunes se puede empezar a trabajar. No son asignaturas de que tengan que tener tanta continuidad como para que no tengamos que conseguir 4 o 5 semanas para realizar unas tareas, sino que son maestrías muy prácticas y sobre todo clínicas. Sobre todo clínicas. ¿Por qué? Porque no todas las lesiones son iguales. No hay ninguna igual. Aunque haya un diagnóstico igual. ¿Por qué? Porque no tratamos lesiones, tratamos lesionados o lesionadas. Por tanto, la lesión no existe. ¿Existe el lesionado o existe la lesionada? Y otra de mis frases de siempre es, nos lesiona el movimiento. Nosotros cuando estamos parados nadie se va a lesionar. Y si estamos sentados tampoco nos vamos a lesionar. Por lo tanto, entonces, ¿qué nos lesiona? Pues nos lesiona el movimiento. Entonces, ¿qué tenemos que readaptar? El movimiento. Porque lo más importante en un periodo de readaptación es que no recidive. Ese es el objetivo número uno. Que llegue al entrenamiento, que es nuestra competición, en las mejores condiciones posibles.
Y aquí cuando os digo, la redactación empieza donde termina el protocolo y el protocolo entre comillas. ¿Por qué? Porque también soy de los que pienso que el protocolo no existe. Un fisioterapeuta, un redactador que necesita un protocolo, para mí es un profesional mediocre. Primero por una cosa muy importante, que jamás podéis permitiros equivocaros con los errores de los demás. Y si yo a vosotros os doy un protocolo hoy y mañana lo aplicáis y no os va bien, os habéis equivocado vosotros con mi error, porque quizás ese protocolo que yo os he dado no era para vosotros, porque esta lesión es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es una persona diferente. Entonces, ¿a dónde voy yo? El protocolo tiene que ser individualizado. Hay dos principios en la redactación muy importantes: el principio de la individualidad y el principio de la especificidad. Por lo tanto, es ¿a qué juego? ¿Qué hago? ¿Y quién soy? A mí, la lesión, soy tan drástico para deciros que a mí la lesión no me importa. A mí cuando un jugador o una jugadora se ha lesionado, no me importa su lesión. Me importa por qué se ha lesionado. O sea, analizar el por qué, todas las variables que yo tenga en mi mano de por qué creo que se ha podido lesionar. Y a partir de entonces, poder devolverlo en las mejores condiciones al entrenamiento. Son las dos cosas que me preocupan, porque la lesión ya ha ocurrido y porque probablemente la etiqueta de esa lesión no tiene nada que ver. Lo único que hay allí es el tejido lesionado, pero no hay nada más, porque ese tejido lesionado es la consecuencia, jamás es la causa. Por lo tanto, si yo estoy delante de una lesión que no es la causa, tendré que analizar el por qué creo que se ha lesionado. Cuando un deportista hay una recaída, hay una recidiva, tendré que analizar qué he hecho durante ese proceso para que haya recaído. Porque este es el conocimiento, esta es la formación. Por eso digo que si os equivocáis, yo jamás, en mis charlas o en mis clases, a veces cuando estoy dando clases en las universidades, en algún máster, lo primero que digo, si vais a ver a Juanjo esperando que os va a dar una hoja de la primera semana de trabajo, otra hoja con la segunda semana, no vengáis a escucharme ni me vengáis a ver porque no os voy a defraudar. ¿Por qué? Porque quiero ser honrado con vosotros y con vosotras y no quiero que os equivoquéis. Lo que sí me vais a escuchar siempre, como vais a hacer hoy, a explicarme el por qué creo, el por qué pienso que se tiene que hacer, el por qué toda mi vida lo he hecho de esta manera. Tener en cuenta que yo ya tengo una edad. Y cuando yo empecé no había metodología de ninguna clase. Cuando yo empecé en este trabajo no habían resonancias, no existían las ecografías. O sea que nos basábamos en la clínica. Teníamos que conocer la biomecánica y la anatomía como el abecedario. Luego tuvimos la suerte que nos llegó la tecnología y la pudimos aplicar y le pudimos dar un nombre y un número a las cosas que nosotros hacíamos, incluso mejorar y pensar que quizás algunas de las cosas que hacíamos eran erróneas o se podían mejorar. Y esto es la lesión y esto es el tener un conocimiento de la lesión. ¿Entendéis? Porque había momentos, tener en cuenta que el trabajo de redactador en España, que lleva unos años, los primeros que empezamos a trabajar en el mundo de la adaptación, el deporte profesional, del fútbol profesional en España, éramos tres. Yo era uno de ellos. Pero tres, no os digo tres para deciros un número de muy poca gente, no, es que éramos tres. ¿Entendéis? Y yo fui el primer fisioterapeuta redactador que tuvo el Fútbol Club Barcelona. Imaginaros. Y os estoy hablando del año 2004, o sea, de hace 22 años. O sea que, ¿me entendéis? Entonces, estábamos con muy pocos recursos, aún estando en un gran club. ¿Qué te tenía que hacer crecer? Solo una cosa, el conocimiento aplicativo y el razonamiento clínico. ¿Sí? Y por eso siempre digo que a mí la lesión no me importa, ¿vale? Porque siempre os he dicho mismo, si me lesiona el movimiento, ¿yo qué tengo que hacer? Adaptar el movimiento. Y dices, muy bien, y esta frase incluye todo el proceso. ¿Por qué incluye todo el proceso? Porque si yo tengo que adaptar el movimiento, tengo que tener las bases de conocimientos suficientes
para poder hacer entrenamientos basados en el movimiento. Como os he dicho antes, principio de la individualización y principio de la especificidad. Es decir, ese jugador que es rápido, es explosivo, es resistente, juega de central, juega de defensa derecho, juega de centrocampista, juega de delantero, juega al baloncesto, juega fútbol americano, juega béisbol. ¿A qué juega? Estamos delante de un deporte cíclico, de un deporte acíclico, de un deporte interválico, de un deporte continuo. Yo no puedo, quizás los plazos de adaptación de un jugador de fútbol no va a ser el mismo que un jugador de baloncesto. ¿Por qué? Bueno, primero por una cosa. Eh, Distancias totalmente diferentes, metodologías totalmente diferentes, condiciones físicas totalmente diferentes. Y un factor importante, que un jugador de baloncesto puede jugar 1 minuto y sentarse. Puede jugar 3 minutos, volverse a sentar 2 más. Y el jugador de fútbol no. Por lo tanto, está ante un deporte continuo. ¿Esto qué quiere decir? Pues quizás ya nos provoca que ese pronóstico en una lesión exactamente igual, por decirlas, he dicho que no existen, pero para poner ejemplos prácticos, ya no es lo mismo, porque un jugador de fútbol, si lo saco a la cancha, tendrá que jugar al menos, lo voy a sacar para que juegue 20 minutos a las primeras fases de la adaptación. Imaginaros que yo digo que a un jugador de baloncesto ya lo saco pues un cuarto entero o 2 cuartos. Claro, dirán, hombre, un jugador de baloncesto ya lo sacas un cuarto, un 15 minutos. No. Por lo tanto, estamos ante un paradigma diferente. Por lo tanto, voy a esta frase. Tengo que readaptar el movimiento en base a la especificidad. ¿Sí? Lo que decía, lo que voy a defender en esta hora, mi manera de entender esto, ¿no? Es que el tejido cura solo. La naturaleza, el tejido lo va a curar. El movimiento no. La biología repara el desgarro. ¿De acuerdo? Pero el patrón motor, el patrón de movimiento no lo va a recuperar la biología. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que incidir? En el patrón motor. ¿Sí? ¿En qué nos basamos? Nos basamos en que en todo ese transcurso hay un proceso de criterios. ¿Sí? Y como os digo aquí, como os decía antes, una cosa es empezar a entrenar con nosotros haciendo la natación en partes en el entrenamiento, es decir, qué tareas puede realizar en esa fase, cuando vuelva a empezar a entrenar ya completamente con el equipo y luego cuando empieza a jugar, que no tiene nada que ver ninguna de estas cosas. Yo puedo llevar a un jugador a empezar a hacer una parte de la tarea del entrenamiento con el equipo y otra parte con el readaptador. Cuando ya pase a poder hacer todo el trabajo completo del entrenamiento y luego ¿está para competir? Probablemente no, seguro que no. Por lo tanto, rendir es otra cosa, ¿sí? Y por eso os digo que el protocolo no decide, es decir, no hay una secuencia que te decide el criterio. Siempre hablo de lo mismo. Un readaptador tiene que tener un concepto y un criterio. El concepto tiene que ser cuál es mi metodología de trabajo, qué entiendo yo por la lesión, qué entiendo yo por la readaptación, qué entiendo yo por el lesionado, y en cada caso de estos aplicar un criterio. Y el criterio es en función a la individualización. ¿Cómo es este jugador? ¿Cómo es esta jugadora? ¿Es un arquero? Estamos totalmente en un paradigma total. Yo tengo una lesión de sóleo de Messi o de Ter Stegen, como tuve. ¿Voy a tratar a Messi igual que a Ter Stegen? Es un contrasentido. Y estamos hablando de una lesión en el sóleo en una parte determinada que prácticamente eran iguales. Pero mi criterio, base a un concepto que es el movimiento, el criterio mío me dice, oye, no los puedo recuperar igual, porque luego tendrá que hacer una arrancada de 15 o 20 metros explosivo y el portero quizás sí que va a tener que hacer un movimiento explosivo, pero igual será 1 o 2 metros. O tendrá que hacer un salto hacia arriba. O sea, vamos a cambiar el paradigma. Por lo tanto, también os pongo aquí abajo que si nos tenemos que quedar algo de este diapositiva, siempre el número 3. Es decir, el protocolo no decide, decide el criterio. Y ahí el criterio final siempre lo tiene el jugador.
Y es decir, tú estás apto para competir en estas circunstancias de hoy, aunque los parámetros condicionales de GPS, de los test de fuerza, de lo que queráis, nos den óptimos. Y me puedes decir, Juanjo, ¿y por qué esto? Porque os he dicho antes que no hay lesiones, hay lesionados. Por lo tanto, yo con el criterio de la lesión le diría, eres apto porque el doctor te ha hecho todas las pruebas, son óptimas, porque el GPS te da unas variables buenas, pero hay otro criterio, es, ¿tú te ves apto para ese partido? Bueno, sí, si hay dudas, no estás. Aunque ese protocolo que hemos diseñado sea correcto, no estás. Y luego, lógicamente, es cómo somos capaces de dosificar la entrada en el juego. Evidentemente, no vamos a llevar a un jugador que sale de una lesión a llevarlo a jugar media parte, sino que, bueno, va a ser un proceso de 20 minutos, 40 minutos, 45 o media hora, pasar a 60 minutos y luego jugar un partido completo. Y esto es de lo que se trata la adaptación. Aquí había una estadística, en cuanto os decía que esto en la UEFA, aquí en Europa, se hizo un estudio, ¿no? De los últimos 20 años. Bien, con todos los estudios que han habido, y soy un poco reacio, a veces crítico en estas cosas, porque a veces aún le estamos poniendo demasiado el foco en el tejido. O sea, en 20 años, después de todos los avances, de todos los artículos que hay y de toda la metodología, han aumentado en 20 años el doble de las lesiones musculares en los isquiosurales. Si tantos protocolos tenemos, tantos estudios hay, ¿por qué nos pensamos que hay esto? ¿Es que estamos investigando mal? ¿Es que estamos analizando mal? No, no. Es que quizás ponemos el foco en una cosa que no se debe, en dos cosas. En dos cosas. Quizás, quizás nos precipitamos en el pronóstico, quizás, que tendría que ser un poco mayor, pero el fútbol profesional no te deja alargar un tiempo determinado porque es así. La fatiga, porque cada vez hay más partidos, cada vez se han aumentado las distancias que corre cada jugador, las intensidades de cada jugador. Por lo tanto, ya no estamos hablando, fijaros, del tejido en sí. El tejido ha cicatrizado, el tejido ya está. ¿Por qué aumentan más? ¿Tenemos tanta riqueza de movimiento? ¿Nos formamos en las categorías inferiores de las fuerzas básicas como deberíamos? Por eso os digo a la gente, a los profesionales que estáis trabajando en fuerzas básicas. Para mí es más importante los profesionales que están en fuerzas básicas que los que están en el fútbol profesional o en el baloncesto profesional, porque ahí está casi todo vendido ya. En la base no, en las fuerzas básicas no. Esto nos está ocurriendo en España, en Europa. Cada vez hay más sedentarismo a nivel del niño y la niña. Cada vez hay más tablets, hay más celulares, hay más PlayStations. Antes nosotros teníamos calle, teníamos juego, teníamos muchas cosas. Teníamos las capacidades motrices básicas, las teníamos muy entrenadas. Hoy no. Hoy le pones a un niño o a una niña una escalerita de habilidad y no te la saben cruzar con ejercicios de coordinación. Y yo he hecho estudios con esto. Y esto lo planteaba yo a los entrenadores de las fuerzas básicas del Fútbol Club Barcelona. Y les hacía preguntas muy jodidas, porque yo soy un poco cabrón para estas cosas. Y les decía, ¿vosotros qué preferéis? ¿Que un jugador sea más coordinado? ¿Vosotros pensáis que si un jugador es más coordinado, puede llegar a ser mejor jugador? Todos me decían que sí. Decía, muy bien. ¿Cuánto tiempo le dedicáis a los trabajos de coordinación? Silencio en la sala había. Entonces, si pensáis que la coordinación es importante y el trabajo cognitivo es importante, que es la toma de decisiones, ¿por qué no la trabajáis? ¿O no os pensáis que esto aumenta el índice lesivo una barbaridad? Tenemos que automatizar al jugador en unas jugadas claves. Tenemos que hacer una especialización temprana a un niño o a una niña en un deporte de fuerzas básicas porque queremos asemejarlos a los profesionales. Porque muchas veces consecuencias de estas lesiones que pasan aquí, en este aumento, es en jugadores y en jugadores que ya vienen con alguna
con algún tipo de lesión de fuerzas básicas. Entonces, esto es importante. O sea, tenemos el doble de las lesiones musculares y el doble del tiempo de baja. Por tanto, esto es altamente importante, como decía antes el doctor, ¿no? Como decía Daniel. ¿Cuánto dinero vale esto en un jugador? Fijaros en el último mundial. Habían jugadores claves que no podían estar en su equipo. Jugadores claves que no podían estar. ¿Y por qué? Bueno, porque es lógico, un mundial en el mes de junio, julio, cuando llevan ya jugando 70 partidos de altos niveles, porque ¿quién va a jugar un mundial? Hay cosas que son reflexivas, ¿eh? Yo siempre hablo de la reflexión. Para mí todo este trabajo de readaptación, todo esto son reflexiones que yo me he hecho toda mi vida. Yo ahora tengo 62 años y he estado pues 40 y pico de años reflexionando sobre estas cosas. ¿Quién va a jugar un mundial? Los mejores de cada país. Y los mejores de cada país, ¿quiénes son? Los que más juegan en sus equipos, porque son los mejores. Por lo tanto, estos llegan con una carga crónica altísima. Y si tú le pones una carga aguda encima de una carga crónica, pues pasa lo que pasa en estas estadísticas. Por lo tanto, vamos a dejarnos de protocolos, porque el protocolo en sí es cómo somos capaces de optimizar el movimiento. ¿Sí? Otra de las cosas que cuando hay una recidiva importante, y esto es lo que se tiene que tratar en las maestrías de readaptación, esto es de lo que se tiene que hablar. Eh, el problema no está en la cicatriz, como os he dicho antes, porque el problema no es la lesión, es qué ocurre antes y qué ocurre después. La cicatriz, sabremos que habrá un tejido fibrótico, pero ese tejido fibrótico, ¿qué tenemos que hacer con ese tejido fibrótico? Intentar que esa cicatriz fibrótica sea lo más funcional posible. ¿Cómo se consigue eso? Con el trabajo precoz y con la dosis adecuada a un trabajo, ¿vale? Para optimizar el movimiento. Porque si yo sé que a mí estas lesiones se me producen en altas velocidades de contracción, tendré que empezar a trabajar la velocidad, no el sprint, la velocidad o las secuencias de la velocidad muy progresivamente, pero precozmente. Y siempre con la dosis adecuada. Un deportista lesionado puede hacer de todo. El problema está en qué dosis le damos a ese todo. ¿Sí? O sea, un 15 o un 20% de recidiva tras una lesión de isquiosural. Sabemos esto. Esto en el 2025, ¿eh? ¿Sí? Sabemos que un 42% de deportistas vuelven a su nivel previo a los 2 años tras una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Todas estas patologías son las que damos en la maestría, ¿eh? Maestría vamos a dar lesiones de los isquiosurales, lesiones del ligamento cruzado anterior, tendinopatías, lesiones del sóleo, lesiones del aductor, o sea, todas las patologías musculares, tendinosas, ligamentosas y articulares más prevalentes en el deporte. Y esto tenemos esto aquí. Entonces, lo que tenemos que analizar es esto. ¿Por qué? Porque la construcción del ligamento cruzado es óptima. Hay una buena tunelización, hay una buena plastia. ¿Qué nos puede ocurrir si se nos rompe? ¿El por qué creemos que se nos ha podido ocurrir? ¿Tenemos que tener mucho tiempo de inmovilización? Sabemos que hay una cosa en el ligamento cruzado anterior súper importante, que es la inhibición muscular artrogénica, que se produce después de una cirugía de ligamento cruzado, que hay gente que es incapaz de muscular, porque hemos empezado mal la recuperación. Porque para que no ocurra eso tiene que no haber inflamación, tiene que haber movilidad, o sea, toda una serie de cosas para que no nos produzca esto, porque si no podemos hacer 5.000 repeticiones de 25 kilos o de 30 kilos y no vamos a muscular. ¿Por qué? Porque el cuádriceps está totalmente inhibido. Y es cuando te viene algún paciente, un deportista, a la consulta y te dice, Juanjo, es que llevo 3 meses imposible que crezca el músculo. Es que no te va a crecer. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a hacer otras cosas. ¿Sí? Y otra cosa importante en cuanto a esto de la recidiva es que volver a entrenar no es volver a competir, como os he dicho antes. Y competir no es rendir. ¿Sí? Entrenamiento eh, es la misma frase que digo siempre. La gente se confunde. Mm, Tú no puedes hacer deporte para estar en condiciones físicas buenas.
Es al revés. Tú tienes que estar en condiciones físicas buenas para realizar deporte. ¿Sí? Por eso digo que la mejor prevención que existe es una buena condición física y un control individualizado de la carga. Y nada más. Y a partir de ahí, todo lo que contenga un entrenamiento optimizador. A partir de así es perfecto. ¿Sabéis? Entonces, cuando hablamos que de la recidiva ha sido mala suerte, cuidado, cuidado. Tenemos que analizar cuántas decisiones tomadas, que quizás, que a mí me ha ocurrido, también, de que tomas una decisión con todos los argumentos posibles y no va bien. Y te vuelves loco analizando esto, pero y a veces dices, ¿y el por qué? Pues vuelvo así, y no es ser esotérico, es decir, es que estamos con personas lesionadas, porque cada jugadora tiene un entorno muy complejo cuando estás en la alta competición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también criterios a tener en cuenta. La lesión no empieza en el tejido, empieza en el movimiento. Y lo que decía, la carga no es el enemigo, es la señal. Somos capaces de cómo hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo, esa cicatriz, no se organiza cuando estamos en descanso. Se tiene que activar lo antes posible. ¿Y cómo se organiza esa cicatriz para que sea lo menos fibrótica posible? Dándole una tensión adecuada en un momento determinado. ¿Sí? Por lo que os veis aquí. La célula lee la deformación mecánica y decide qué proteína sintetiza y en qué orientación. Por lo tanto, sin vector de carga hay cicatriz, sí, pero, pero con vector de carga hay cicatriz funcional, ¿sí? Sin vector de carga vamos a hacer una cicatriz, sí, va a cicatrizar, vamos a ver que va a ser fibrótica, sí, pero esa cicatriz va a poder ser funcional. O si tenemos un nudo, tenemos una cuerda, hacemos un nudo y dejamos así sin tensar ese nudo, ¿cómo va a quedar? Pensamos que está bien, va a quedar un nudo súper. Aquí hacemos sin tensar, cojo una cuerda, vamos, la tenso. Ahora, si yo cojo de los extremos y voy dándole longitud a esta cuerda, lo máximo, muy progresivamente, funcionalmente, hasta llegar a un momento que aplique la máxima carga de tensión, ese nudo me va a quedar muy pequeño. Esta es la funcionalidad, ¿sí? Esto es importante. Por lo tanto, ¿esto a qué se refiere? Se refiere a que tiene que haber precocidad en el trabajo cuando hay lesiones musculares, por ejemplo, ¿vale? En cuanto a esta manera de actuar, siempre hago una cosa. Jugador lesionado, deportista lesionado. Los primeros 2, 3 días, periodo inflamatorio, absolutamente nada, hielo y compresión. Y a partir del tercer día o del cuarto, en función del periodo del tejido dañado que hay, empezamos la movilización. Y movilización pasiva para saber un inicio en qué grados nos podemos mover. Pero todo empieza a ser movilidad activa. Yo tengo que ver qué movilidad tiene el deportista activamente. ¿Por qué? Porque el estímulo del movimiento ya quiero que lo empiece a dar él, no yo. ¿Sí? Aquí os decía estas dos formas de entender al mismo lesionado, ¿no? Uno montado, o sea, el modelo centrado en la estructura y otro centrado en el movimiento. Y cuando nos centramos en la estructura, el protagonista somos nosotros y lo que hacemos. El objetivo es que no duela. El criterio del alta es el calendario, porque como hemos dicho 4 semanas, ya estamos en las 4 semanas y la imagen es buena. Y bueno, y a partir de ahí empezamos. No, no, el que está centrado en el movimiento es que el protagonista es el deportista y su conducta motriz es cómo se mueve y qué argumentos tiene de movimiento. El objetivo es tolerar la carga, volver a decidir bajo presión qué decisiones toma cuando estamos trabajando. ¿Entendéis? El deportista trabaja, no espera, es él el que se tiene. Nosotros no readaptamos a nadie, es el deportista el que se readapta. La jugadora o el jugador. Nosotros no, nosotros prescribimos, nosotros orientamos, nosotros corregimos, nosotros evaluamos. ¿Sí?
O sea que al final es el paradigma, es decir, yo cuando recupero algo, yo no soy el centro, el modelo central. El modelo central es el movimiento, no soy yo. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos las lesiones, el problema de las lesiones, normalmente factores de riesgo, la velocidad, ¿no? Es la oscilación terminal del sprint cuando ya hacemos la extensión, la flexión la extensión de rodilla con flexión de cadera y a partir de ahí cuando llegamos al suelo. Esto sabemos que es una parte de las lesiones. En las desaceleraciones, importante, ¿sí? Importante, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar mucho la capacidad de absorber energía en una desaceleración brusca para volver a continuar con las acciones, ¿sí? Las interfaces, o sea, los movimientos de transición donde hay mucha más tensión en un tendón y donde se aplica la fuerza muscular. Y luego otra cosa es la fatiga, ¿sí? Por lo tanto, cuando hacemos este tipo de trabajo, tenemos que hacer realmente si esa fatiga nos puede condicionar el gesto deportivo, porque esto también es el factor de riesgo. Por eso, en muchas ocasiones, si estamos en un staff y vemos jugadores con esta situación que van un poco al límite, lo más importante es parar una o dos sesiones de entrenamiento o rebajar el tiempo de exposición para minimizar el riesgo de una lesión muscular, ¿vale? Y esta es súper importante, que el cerebro también se lesiona y nadie le da la alta. Esto sí que es importante. ¿Sí? Porque cuando nosotros tenemos una lesión de cualquier tipo, lo que se nos modifica es esto de aquí, porque estamos a un paradigma que para nosotros no es normal, ¿sí? Por lo tanto, lo más importante, la lesión altera la entrada aferente, eso es lo más importante. Por lo tanto, el organismo, nosotros dejamos de recibir esta información de calidad, ¿no? Para poder dar una respuesta proprioceptiva, ¿no? Y para poderla dar una resolución a esta información. Estamos ante una compensación de la vista, como digo yo aquí. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Estamos muy atentos y estamos permanentemente. Fijaros que os vais a encontrar en muchas situaciones, y esto es por culpa de la inseguridad, porque no hemos trabajado en las mejores condiciones antes, de que el jugador está permanentemente mirándose la zona lesionada, tocándose la zona lesionada, y esto es una cosa, lo que os decía antes, que nos cambia el software, ¿sí? Y todo esto cuando realmente, si no hemos sido capaces de entrenar esto, llega un momento que cuando estamos en competición o en entrenamiento hay tres cosas súper importantes: el balón, el rival y el espacio. Y estas tres cosas, para ver lo que es importante la readaptación, y cuando tenemos que integrar la readaptación, el movimiento lo antes posible, y lo antes posible, como he dicho, especificidad, es ponerle los implementos y el móvil de cada deporte lo antes posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el foco nunca puede ser esa rodilla lesionada, este isquio lesionado, sino tiene que ser cómo me desenvuelvo con estos parámetros, ¿no? Con estos condicionantes, que es el balón, el rival y el espacio. Porque a mí el movimiento, nosotros en atletismo, evidentemente, damos vueltas a una cuerda de 200, de 400 metros de una pista y tenemos que cumplir con los metros estipulados, ¿no? Tenemos que cubrir los metros de cada disciplina. En el fútbol no, en el baloncesto tampoco, los deportes de equipo tampoco. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Solo hay una cosa que nos mueve. No es lo que nosotros queramos hacer. A nosotros nos mandan a hacer en el deporte y nos manda a hacer que el balón, si el balón está allí, si el balón está allí, si el balón está aquí arriba, y yo me muevo en función de cómo se moviliza el balón en cuanto al juego. Además tengo un contrario, tengo un compañero, o sea, tengo muchos roles y muchos subroles. Esto es movimiento. Por eso os digo que el trabajo cognitivo es súper importante, porque si somos capaces de trabajar la estructura y no trabajamos esto, no nos ha servido de nada. Índice de fracaso en la readaptación, toda, toda.
¿Por qué? Bueno, porque hemos sido capaces de ir a buscar una estructura y hemos corregido esa estructura. Mira, ya está cicatrizado, está todo bien, sí, muy bien, pero ¿está capacitado para someter esa estructura a un tiempo determinado bajo tensión? ¿No? Y aquí ya nos entra la duda. Entonces, claro, porque esto me va a ocurrir esto. Si yo estoy viendo el balón aquí delante y me mandan un balón atrás y tengo que girarme y defender ese balón, eso es un movimiento inesperado. Yo tengo la capacidad estructural para dar respuesta a esta acción y esto es lo que tenemos que trabajar en redactación y tenemos que saber cómo se tiene que hacer. ¿Sí? Del control al caos. Esto también os lo quería explicar porque es una progresión que casi nadie planifica, ¿no? Y es el control en sí, ¿vale? Que es esta tarea cerrada, esta tarea previsible y en la que el deportista mira su técnica. Esta es la normal, la que está entrenando y vamos a hacer pases, aquí no pasa nada. Pero a partir de ahí hay una restricción progresiva. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que ya le añades una doble tarea y un estímulo externo sencillo. Por lo tanto, ya tiene que prestar atención, ya le añades estímulos, ya tiene que prestar atención. O sea, el software ya tiene que empezar a razonar, ¿sí? A partir de ahí, entramos en una incertidumbre controlada, que ya aparece el estímulo imprevisto, es lo que os acabo de decir antes, el balón me supera por arriba, hay un jugador que me está encarando y no sé si se me va a ir, si me quiere encarar y se va a ir por la derecha o por la izquierda o qué va a hacer. Entonces, todo esto es incertidumbre y yo tengo que darle respuestas motrices a esto. Y luego es qué decisión tomo, que es la reacción o no anticipación. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Me freno? ¿Cómo interpreto yo eso? Esto es el caos. El caos cuando es el rival, la fatiga, la decisión táctica, la consecuencia, el resultado, la grada, mil cosas. ¿Entendéis? Por lo tanto, esto es lo que, en esto. Mirar, en esta diapositiva, por eso os he dicho, y me vais a ver cuando termine, y quiero que lo entendáis de esta manera, que podéis decir, mira, Juanjo nos ha explicado cosas, no nos ha dado ningún ejercicio, pero nos ha dado un camión cargado de ejercicios. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que cuando se termina un programa como este, en una maestría de esta, es decir, que tú tengas las suficientes herramientas para poder arreglar todo el camión, no que solo que te diga cómo se tiene que solucionar un pinchazo, un reventón en una rueda. No, no, no. Aquí tienes las herramientas y tú eliges lo que tienes que hacer. ¿Sí? Porque dentro del control, aquí en este control, yo ya tengo para hacer 1000 ejercicios. Porque sé que tengo que hacer una tarea cerrada, previsible, y el deportista solo esté pendiente de su técnica. Por lo tanto, puedo hacer que el balón lo golpee, si es un jugador de baloncesto que tire a canasta, ¿no? No pasa nada. Pero cuando ya le pongo la progresiva, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer que bote, le pongo una silueta delante, que bote, y cuando yo le diga que tire a canasta, ya le he hecho otra cosa más. Y luego otra cosa es que esté jugando de espaldas o que esté botando a un lado y que le diga uno, dos, tres, y en función si le digo uno, tiene que tirar de la línea de tres, si le tiro dos, tiene que entrar por debajo de canasta, y luego ya el caos, es decir, pues y ahora chico, y ahora ya vas a participar con el equipo y vamos a hacer situaciones reales de equipo. Esto que veis aquí, estas cuatro cajitas, son se pueden llenar de muchísimas tareas, pero hay una cosa muy importante que tendréis, que es el concepto de la progresión, que casi nadie planifica y es verdad. Y esta planificación, fijaros que no os hablo del tejido lesionado, no os estoy hablando de cómo se tiene que hacer esta progresión basada en el movimiento y en cómo le damos respuestas a los estímulos que recibimos, que eso es lo más lesivo y eso es lo más importante. Bien,
Otra de las cosas importantes que os decía, a mí me gusta también cuando en la maestría, vosotros, José y Dani, que ya habéis estado, fijaros lo que siempre os he dicho cosas. Yo no os hablo eh, de tecnología. Todos hoy ya sabemos la tecnología. Aquí en América tenemos la tecnología Val, que es una de las más referenciadas que hay. Yo la tengo en la consulta y me da muchísima información, muchas cosas, sí. Pero yo no quiero yo no quiero dirigir una maestría. Yo quiero dirigir a una maestría, a vosotros y a vosotras, que decís, Juanjo, ¿yo cómo puedo tener este pensamiento, por ejemplo, como tú me lo estás explicando, sin recursos, solo con una cosa? El recurso lo tenéis todos y todas, que es este. Es ¿qué quiero hacer? Este es el recurso más importante que tiene un profesional. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Y qué quiero hacer? ¿Y qué objetivo tengo? Y me da lo mismo, me da lo mismo. Me voy a coger 3 bandas elásticas, me voy a coger unos conitos, me voy a coger un balón y, y voy a tener el reloj que me dé crono. Como todo tengo celular, voy a poder grabar 4 cosas y voy a tener una cinta métrica para medir. Ya me da lo mismo. Os lo he dicho y la gente de maestría lo sabe. Siempre os digo una cosa, jamás os minimicéis como profesionales por el simple hecho de que penséis que yo no tengo la tecnología que tienen ellos, porque probablemente el mediocre es el que tiene tecnología, ¿sabes? El gran profesional es el que discurre, el que piensa, el que analiza, el que tiene decisión, el que tiene razonamiento. Este es el bueno. Por eso a mí no me gusta, digo, nada de esto exige tecnología. ¿Sí? Si estamos solo tratándonos en movimientos, en cómo entiendo yo la lesión, ¿sí? Eh, Aquí os ponía, pues, el no estar, quitar el foco de la lesión. El gesto debe ser de un ejercicio y vuelve a ser un gesto deportivo. La calidad se entrena fresco, la competencia real, todas estas cosas, ¿sí? Eh, Como os decía aquí, añade la fatiga después, no antes, cosas que nos lleven, ¿por qué? Porque normalmente nosotros, con tecnología, cuando evaluamos siempre, mismo protocolo, venga, vamos a hacer 10 minutos de bicicleta, vamos a hacer un poco de activación muscular, para luego vamos a evaluar. No, chicos, esta evaluación a mí me sirve mi primer proceso para poderle dar una base sólida al movimiento, porque yo ofrezco. Si ahora estamos todos aquí y hacemos 5 minutitos, un par de sentadillas y nos analizamos la fuerza, pues diremos, bueno, somos óptimos. ¿Óptimos cuándo? Y cuando esté en fatiga, ¿soy óptimo o no soy óptimo? Ah, es que no lo sé. Bueno, pues es lo que tienes que saber, porque es un factor de riesgo muy importante. Por lo tanto, a veces, cuidado con estos análisis que hacemos, porque es decir, oye, es ¿cómo soy capaz? Imaginaros una cosa tan simple, no necesito tecnología, ¿vale? Yo ahora le hago un test simple, ¿vale? Pongo 3 conitos de 3 colores, azul, verde, rojo y tienes que hacer 5 saltos. ¿Bien? Sí, te digo, venga, cuando te diga ya, empiezas. 5 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, tipo jumping, ¿vale? Y luego, rojo, verde, azul, a máxima velocidad. Y crono, ¿sí? Y crono. 4 segundos. Perfecto. 5 más, 5 más, 5 más. Y ahora le digo, muy bien, ahora de saltos me haces 25. Y ahora, a ver, rojo, verde y azul, ¿a qué velocidad lo haces? Dice, en cubrir esos 3 colores he tardado 2 segundos más. Ah, muy bien. Pues bueno, pues estos 2 segundos que has tardado de más son los que tenemos que entrenar porque aquí tenemos un factor de riesgo. Y no he usado ninguna tecnología. ¿Me entendéis? Es decir, a eso voy. Y esta maestría lo que queríamos siempre,
cuando hablábamos aquí en América, era, es decir, vamos a hacer una maestría, que el profesional no necesite recursos, que vamos a darle conocimiento y razonamiento clínico, vamos a darle un concepto, el que entienda qué puede ocurrir, que es una manera de entender la lesión. Y hay gente que no, hay gente que va muy protocolaria y no tiene hasta, bueno, me parece bien. Una cosa es que, como veremos luego, que tenga que haber unos tipos de simetría, ¿eh? Pero no siempre, ¿vale? Aquí es lo que os iba a decir ahora, ¿no? El Limb Symmetry Index. Es decir, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos? Hablamos de que siempre tiene que haber, cuando hacemos un test de fuerza o cualquier test, que haya un 10% de asimetría, como mucho, comparando con la contralateral. ¿Sí? Pero esto es engañoso, esto es insuficiente. Yo he visto gente con un 15% y está adaptado. Tenemos que tener que no todos los jugadores son simétricos. Por lo tanto, volvemos a estar en lo mismo. En este 10% que puede haber de déficit, ¿qué es lo que me dice este 90%? Bueno, que la pierna pues está más o menos simétrica con la otra, hay un 10%. Que hay una referencia que es objetiva y repetible para progresar, es decir, sabemos cómo estamos y podemos ir haciendo trabajo y que puedo documentar la decisión ante el club, decir, oye, mira, hemos hecho los tests y hay un 10% de déficit, por lo tanto es apto. Por lo tanto, hostia, he hecho todos los análisis, he hecho una valoración de los isquios con el Nordic, he hecho con la Force Frame de Val, he hecho una extensión de fuerza isométrica máxima a 90 grados, a 45 y a cero, y bueno, oye, y está por debajo de 10. Perfecto. Así, pero ¿qué no me dice? Que la comparo con otra pierna cuando llevo mucho tiempo sin entrenar. Y otra cosa que medimos, mide cuánta fuerza produce, pero no cómo la organiza. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento guiado. Pero es decir, o sea, este déficit 10% nos tenemos que plantear que probablemente cuando esté en acción, en activo, no tiene ese déficit del 10, tiene un 30. ¿Por qué? Porque no puede organizar este ratio, estos newtons de fuerza en un momento determinado. ¿Por qué? Porque el tiempo entre el estímulo y la respuesta es mucho más lenta. Por lo tanto, produce fuerza pero no la organiza bien. ¿Sí? Y luego lo que os he comentado antes, se mide en condiciones muy previsibles. ¿Sí? Pero no hay nada más. No están los implementos, no está el móvil de antes. Por lo tanto, ¿esto cómo lo podríamos medir? Pues esto se tiene que linkar con el GPS. ¿Realmente este jugador está en condiciones óptimas porque con solo esto no nos sirve? Por lo tanto, esto es una cosa más. Esto es uno de los errores que se cometen mucho en readaptación. Ya estamos bien al 10%, ¿sí? Y le haces hacer un trabajo organizativo, coordinativo, de respuesta inmediata y tarda 5 segundos más que con la otra pierna. Por lo tanto, no es apto. El 10% no me dice nada. Esto es lo que se tiene que aprender. Esto es súper importante, ¿sí? Esto os lo voy a pasar. Aquí esto es importante también. Hay tres altas que a veces tenemos que interpretarlas bien en la adaptación. Es cuando entrena con el grupo, como os he dicho antes, cuando empiezo a entrenar con el grupo, eh, parcialmente, cuando ya está entrenando totalmente y cuando vuelve a competir, a rendir. El alta deportiva final, o sea, cuando un jugador podemos decir, al menos es mi criterio, es cuando un jugador veo que ha jugado dos partidos y uno ya al menos 90 minutos seguidos y uno 90 minutos, ya puedo decir, aunque haya tardado 4 semanas en jugar. En una ha jugado 20 minutos, en otro media parte, en otro 60 y ya lleva dos partidos jugando 90. Vamos, ok.
Pero si no, está en un factor de riesgo, que todos lo asumimos, evidentemente, pero asumimos un factor de riesgo muy mínimo. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de progresar, como decíamos antes, desde el control hasta el caos. Si yo este control lo he sabido hacer, el factor de riesgo mucho menor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí otra de las cosas importantes de la gestión de carga. La carga es un razonamiento clínico, no es una fórmula. ¿Sí? ¿Por qué? Hay una manera de decidir qué es importante cuando hacemos la readaptación, es la percepción subjetiva de esfuerzo, la RP. ¿Sí? Otra vez estamos hablando, y no hay no tecnología. Usar siempre cosas muy prácticas. El RP, la percepción subjetiva de esfuerzo, que es una percepción subjetiva de esfuerzo, pero muy objetiva en cuanto yo me conozco mi cuerpo y te digo qué puntuación le doy en una escala visual, en una escala de Borg, sobre el momento actual, sobre 10. Por lo tanto, si yo tengo una percepción subjetiva de esfuerzo después de una tarea de 8 es una carga alta. Por lo tanto, yo ya tengo que analizar el trabajo que he hecho hoy, que es el trabajo que he hecho, sé que esta carga realizada a la máxima intensidad como lo ha hecho este jugador, esta jugadora, me ha dado un RP de 8. Ya tengo conocimiento yo. Esto es criterio para mí, ¿eh? Ya tengo conocimiento. Sé que esa carga de ese entrenamiento es un 8. ¿Sí? Aquí no te equivocas con el error de los demás, es tu trabajo que le has dado un valor. Yo no te puedo dar una tarea de entrenamiento y decir, mira, al hacer 5 postas, esta de 40 metros, esta de 30 y tal, y si la hace al 100%, seguro que os va a dar un RP de 8. No, no, porque tú haces esta tarea y viene un jugador que físicamente es fortísimo, ¿eh? Y te dice 6. ¿Y qué te piensas? ¿Que te has quedado corto? No, te has equivocado con mi error, porque tú no has analizado tu tarea. Tú no tenías el objetivo claro de esa tarea. Y si te quedas corto, le sumas más, no pasa nada. Porque si a mí en una tarea que yo creo que puede ser alta me da un 6, le pongo una posta más o le hago una repetición más. ¿Entendéis? Pero es el RP de ese jugador. ¿Sí? Y esto es hablar de minimización de riesgo. ¿Por qué? Porque como os pongo aquí, la prevención absoluta no existe y prometerla nos desacredita. Porque hay otra cosa que a nosotros cuesta mucho tener confianza, pero cuesta muy poco perderla. Por lo tanto, siempre sinceros y con datos en la mano. Pero no hace falta ser datos tecnológicos, no, datos de análisis. En los jugadores de larga duración lo he hecho siempre. Tenía un test de wellness. Ya sé que era un test de wellness. Llegaba por la mañana. Tenía al compañero mío fisio ya no se lo hacía ni yo, ¿eh? Yo era el redactador, pero a mis compañeros le decía, ves y dile que te dé los datos del test de esta mañana. ¿Cómo ha dormido? Sueño, fatiga, disponibilidad y motivación. Esto, le preguntaba. Y venían y me decía, Juanjo, mira, me ha dado del 1 al 10, me ha dado esto, ¿ok? Si a mí me decía fatiga 8 y motivación 10, no entrenaba. Me decía, joder, pues si está motivado, sí, joder, pero que me acaba de decir que está de fatiga 8. Que el índice de riesgo aún es superior porque me está diciendo que está súper motivado y está fatigado. O que me diga sueño del 1 al 10. 10 es dormir perfectamente. Me diga 2. Vale. De sueño 2. No ha dormido bien. Y fatiga 5. También le hago un entrenamiento liviano. ¿Por qué? Porque si no ha dormido bien, la fatiga me llegará antes. Esto es ser un buen readaptador. No es hacer el típico ejercicio que veis en las redes sociales, que hay alguno que hace ese ejercicio y no sabe, no lo ha realizado en la vida. Y si tú le preguntes para qué sirve, no te sabe dar un contexto del ejercicio. Y lo que no voy a hacer yo en mi vida jamás es hacer un ejercicio descontextualizado a la especificidad. A medida que avanzo, lo puedo hacer al principio, pero no lo voy a hacer.
Me voy a basar en estos criterios que son muy lógicos. Porque como os he dicho antes, fijaros de que siempre de lo que estoy hablando, de por qué se me ha lesionado y hablamos de minimización. Solo os estoy hablando de minimización, prevención absoluta no existe. O sea, estoy hablando de qué antes y qué después. Este es el buen readaptador. ¿Sí? Los 5 pilares de los que trabajo. Fisioterapia activa. ¿Bien? ¿Sí? Eh, Todo activo, fijaros, el movimiento es el tratamiento, lo pasivo lo facilita, es decir, yo haré un trabajo, quizás el fisio hará un trabajo de movilidad pasiva para facilitar una estructura que ha estado dañada y vamos a movilizarla, pero se acabó aquí, el tratamiento es del movimiento, el tratamiento no es lo pasivo, ¿sí? Reconstruyo el patrón, no solo el tejido, la individualización real. No hay lesiones iguales porque no hay deportistas iguales, lo que os decía antes, la carga y el retorno progresivo. ¿Sí? No podemos caer en el error, que es el error que tiene el jugador, que se piensa que cuando no hay dolor está apto para hacer muchas cosas. No, tenemos que demostrar la tolerancia. Y esto es con datos. Y es lo que os digo, datos, Juanjo, yo no tengo un GPS, me da lo mismo que no tengas un GPS. Marcas con una cinta o con una rueda que se venden en cualquier sitio, hasta en el Amazon, y mides 20 metros, mides 30 metros, mides 40 metros, les haces unas marquitas en el campo y un crono. Y velocidad es igual a espacio partido por el tiempo. Por lo tanto, no, no, no. Y si tú y yo capto con un celular y voy filmando un jugador corriendo, puedo analizar si es capaz de compensar, si no compensa, si apoya bien o no apoya bien. Por lo tanto, tenemos recursos. ¿Sí? Y lo que os decía antes, el objetivo no es cuánto tengo el auto, el objetivo es volver a competir con criterio y seguridad. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes, estos son los 5 pilares. Y en estos 5 pilares eh, en readaptación, cuando estamos la maestría que hacemos aquí, en cada pilar le pondremos los ejercicios que convengan, porque yo sé lo que quiero trabajar. Y esto siempre voy, fijaros, de lo específico, o sea, de lo básico, y lo simple a lo específico y a lo analítico, pero siempre lo básico y lo simple. Y luego ya iré tejiendo, ¿sí? Esto os lo he puesto porque lo que os comentaba antes, ¿no? Fijaros que todo valemos lo mismo. Las preguntas que me hago cuando un jugador se ha lesionado, ¿qué movimiento lo lesionó? ¿Qué capacidad ha perdido? ¿Qué necesita su deporte y qué tiene que demostrar para volver? Aquí abajo, fijaros lo que os pone. Si respondes estas 4 por escrito, ya trabajas por criterios y no por calendario. Esto es el gran fisio, ¿vale? Analizo por qué se rompió, ya tengo un análisis, ya tengo un razonamiento clínico. ¿Qué capacidad ha perdido? O sea, pues el isquio, pues la velocidad, los cambios de dirección, las aceleraciones, perfecto, ya lo sé, ¿no? ¿Vale? ¿Qué necesita su deporte y su puesto? Pues precisamente esto, perfecto. Pues entonces, si ya sé todo esto, ¿qué tenemos que hacer para que vuelva con seguridad? Ya está. Pues, nadie me puede decir, hostia, Juanjo, pero ¿cómo empezamos a este jugador? Se acaba de lesionar. Muy bien, ahora he terminado. No he tratado nunca a ningún lesionado. ¿Qué hago? ¿Tú tienes conocimiento de la anatomía, de la biomecánica? Simple, no hace falta ser ingenieros. Vale, y yo te pregunto, venga, ¿cómo se rompió? Pues me ha dicho que en un chute a portería. Perfecto. Por tanto, estamos hablando del cuádriceps. Sí. Muy bien. ¿Qué capacidad ha perdido? Uf, no puede hacer contracción isométrica, le duele el estiramiento y va cojo. Perfecto. Por lo tanto, producir, absorber y controlar o repetir fuerza. ¿Sabes? O sea, no, nada de esto. Perfecto. ¿Y qué necesita su deporte y su puesto? Bueno, es que es delantero centro y es rematador. Perfecto. Ya tenemos el contexto definido, ya sabemos el qué. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué tiene que demostrar para el balón? Bueno, pues que sea capaz de desacelerar sin dolor, tal, tal, tal. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Pues bueno, empezar a trabajar isometrías, que no haya dolor, que bajar esa inflamación, luego ya empezar el dolor, empezar el estiramiento, empezar la movilidad dinámica. O sea, y ya empezamos a construir, pero a construir después de las respuestas que le hemos dado. ¿Entendéis? Y esto aquí jamás os vais a equivocar. Jamás os vais a equivocar por alguien que os ha dado.
la primera semana tenemos que empezar a hacer esto a tantos grados y no olvidaros de todo esto, no olvidaros, ser más prácticos y ser más, y cuando vosotros y vosotras seáis capaces de analizar todo esto, la capacidad que vais a tener de conocimiento va a ser brutal, va a ser bestial, porque vais a tratar cualquier lesión, porque no vais a tener que elegir, no vais a tener que elegir ejercicios de los que has dado, de esa tabla de 50, no los vais a tener que hacer, que elegir vosotros, los vais a tener que elegir, los vais a hacer vosotros, los vais a prescribir vosotros. ¿Por qué? Porque como sé la capacidad que he perdido y lo que necesita, pues yo voy a generar ese ejercicio. ¿De qué manera? De una manera que no sea dolorosa. Que tengo que hacer una squat. Es que no, a 90, si baja a 90 grados le molesta. Pues vamos a quedarnos a 60. Le bajaremos a 90. Y a 60 nota ahí un poco. Pues vamos a quedarnos a 40. A 40 no hay dolor. No, pues lo hacemos a 40. Ya progresaremos. Porque si yo te digo que tienes que hacer squats a 90 y me dice, Juanjo, pero es que a 90 tiene dolor, no puede bajar. Ah, ¿y entonces qué vas a hacer? Ya no sé, como me decían a 90, no. Tú sabes qué necesitas y a partir de ahí tú programas tu ejercicio para esa persona. Eso es tener conocimiento y eso es defenderte como profesional ante cualquier lesión. Bien, y vamos a terminar, ¿vale? Ya con esto. Eh, criterios, ¿sí? De cosas que ocurren en la adaptación, ¿vale? Eh, Los entrenamientos de hoy siempre los considero que son un test para mañana. Por lo tanto, con dosis con criterio y con reevaluación a las 24 horas, decir, hoy he hecho esta tarea. Os he dicho antes lo del RP, la fatiga, todo esto, ¿verdad? Bueno, eh, mm, ok, hoy he hecho este trabajo. Mañana, ¿cómo viene? Oye, Juanjo, muy bien, no hay ninguna molestia, perfecto. Por lo tanto, ya sé que lo de ayer es apto. Por lo tanto, ya tengo un criterio de progresión, es que lo que hice ayer es apto. Oye, Juanjo, hoy vengo con un poco de fatiga. Ok, ¿de qué? ¿Qué ejercicio crees que te produjo más fatiga? Hostia, la pliometría, perfecto, hoy no hacemos. Hacemos un trabajo de descarga de esa, vamos a trabajar otra cosa. ¿Sí? ¿Se acabó? Eh, Otra de las cosas importantes, el estímulo externo en la decisión. Y luego, lo más importante, es definir los criterios de alta el primer día. ¿Sí? Escríbelos, compártelos con el deportista, con el cuerpo técnico y no negocies bajo presión del calendario. ¿Por qué? Es una cosa que a mí siempre os lo pongo porque me ha dado muchos resultados. Tener en cuenta siempre una cosa. Cuando escucháis hablar a Juanjo, jamás os va a decir lo que se tiene que hacer. Siempre os va a decir lo que él hace, nunca lo que se tiene que hacer. O sea, hoy, este rato que he estado hablando con vosotros, con vosotras, os he explicado lo que yo hago, lo que yo pienso y mi manera de entender esta profesión, no lo que se debe hacer. Por lo tanto, cada uno tenéis que tener vuestro criterio, pero si realmente veis que es una cosa con una cierta lógica, pero al final yo te he explicado un contexto mío. Pero todo lo que desarrolléis de esta charla mía o de que se desarrolla en una maestría es vuestro trabajo, es vuestra manera de entender esto. Porque yo te puedo decir el control hasta llegar al caos y tú dentro del control pones lo que tú quieres, por lo tanto es tu trabajo. Lo que pasa es que tienes mucho criterio bajo un concepto. Y esto es lo importante. Por lo tanto, ¿yo qué suelo hacer con un deportista cuando se lesionaba? Pues, oye, tiene para 6 semanas. El doctor decía, tiene esta lesión, vamos a intentar tenerlo para 6 semanas. Perfecto. 6 semanas. Ok, mira, jugador X o jugadora X. Vamos a hacer esto. Aquí tenemos 6 semanas. Pero mira, la semana 6 jugamos contra el Real Madrid. Este es un partido que para ser tu primer partido, pues el entrenador no te va a poner. Lo que no vamos a hacer es jugar una semana antes, porque nos vamos a recortar una semana para poder jugar unos minutos y estar disponible para el día del Madrid, porque ya nos habremos comido una semana más apresurar la otra demasiado. Por lo tanto, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos del calendario y vamos a estar disponibles para el siguiente partido. ¿Te parece bien?
porque no vas a estar en condiciones y el factor de riesgo es alto. Me parece muy bien, porque va a ser un partido de alta competición, va a ser traumático, o sea, perfecto. Por lo tanto, ya tenemos diseñado esto, ya nos va a coger la presión por el medio, ¿sí? Por lo tanto, escribir y compartirlo con todos y sobre todo una cosa importante, que siempre el mensaje sea común. Jamás deis un mensaje diferente al de vuestros compañeros, al de vuestro médico, el mensaje al deportista siempre tiene que ser común, ¿sí? Si se tiene que flexibilizar durante el proceso, ya se flexibilizará. La readaptación nunca es encorsetada, es un proceso flexible, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que entender y cómo tenemos que entender la readaptación. ¿Y qué damos en esto? Pues en maestría damos este concepto bajo cada patología. Vamos a dar los conceptos de qué ocurre, todo este concepto que nos ha explicado Juanjo, cómo se aplica en un ligamento cruzado anterior. Lo vamos a hacer. ¿Cómo se aplica en un isquio? También lo vamos a hacer. ¿Cómo se explica en una tendinopatía rotuliana o de Aquiles? Así. Y a partir de ahí se construye una fase de readaptación. Pero esa fase de readaptación, vuelvo a ser reiterativo y pesado, la vais a construir vosotros bajo un concepto y lo vais a diseñar vosotros, pero vais a tener las ideas súper claras, porque sé lo que quiero hacer y sé qué recursos tengo. Y si me tengo que estar 5 minutos mirando el gimnasio y digo, a ver, que yo lo he hecho y lo hago. Yo a veces, que hay cosas que a mí me llegan, yo tengo pacientes que me vienen ya con lesiones de hace un año, 2 años, que han recaído no sé cuántas veces. Y tenemos que cambiar el paradigma de jugar, que yo no sé ni lo que han hecho y no los conozco, son profesionales, pero no los conozco. Entonces tengo que adaptarme a ellos. Pues muchas veces sí que me miro las máquinas aún hoy y pienso, a ver, aquella me va a servir para trabajar esto, pero lo voy a hacer de esta manera y esta, perfecto. Y yo me diseño mi trabajo. Porque como sé lo que quiero hacer, bueno, y no pienso en, bueno, si tuviera esa máquina, no, no la tengo, no pienso en esa máquina. Bueno, si me la compraran, no, yo tengo la capacidad para hacer este tipo de trabajo de otra manera. Y si no, me voy al Decathlon y me compro aquí a la tienda y me compro bandas elásticas o me van lo que me traen mil cosas. Y esta es la manera de entenderlo. No hace falta tener tecnología, hace falta tener criterio. ¿Sí? Porque con pocos recursos se puede trabajar muy, pero que muy bien, ¿vale? Bueno, esto en el máster, pues lo que vamos a dar, pues va a ser todo esto, la reparación tisular, o sea, del principio, las lesiones del recto anterior, como os he dicho, los isquios, las tendinopatías, la biomecánica de la lesión, sóleo y tríceps, el dolor inguinal del deportista, el ligamento cruzado anterior, y luego sobre todo es las dos partes más importantes, que es esta integración neurocognitiva, es cómo somos capaces de volver a integrar este software, y los criterios del Return to Sport. ¿Sí? De qué criterios hacemos servir para volver a llevar al jugador en las mejores condiciones, ¿sí? Y a partir de aquí, pues es lo que vamos a hacer. Os quedaros con estas que una lesión no interrumpe una estructura, interrumpe una forma de moverse, por lo tanto una lesión no interrumpe, o sea, lesión en tejido lo que interrumpe es que no puedo hacer no puedo andar, no puedo correr, no puedo saltar, es lo que nos interrumpe y que por lo tanto si nos lesiona el movimiento lo que tenemos que readaptar es el movimiento. Bueno, aquí se nos ha alargado, pues imaginaros, hemos hecho 1 hora 50 casi. He visto que estábamos casi 40 personas, pues os agradezco enormemente que me hayáis acompañado. Son mis 12:30 de la madrugada, pero me lo he pasado muy bien, he disfrutado. No os he visto muy pocos, pero bueno, estoy viendo aquí a Jonathan, a Fernanda, a Melanie, a Alejandro, pues vais a nombres, a Nayeli, bueno, pues he estado leyendo nombres, por desgracia no os he podido ver, pero bueno, lo que os he dicho hoy es mi manera de entender, mi manera de cómo visualizo la redactación, en qué me baso y bueno, espero que os hayáis llevado algo positivo de cómo entiendo esta cosa, pero os vuelvo a repetir que por encima de todo siempre soy honesto cuando alguien me viene a escuchar y es que le tengo que explicar, me obligo a explicar lo que yo hago, jamás lo que se debe hacer, ¿eh?
es mi manera de devolveros a todos vosotros la gratitud de que me hayáis venido a escuchar o en algunos casos que me vengáis a ver, ¿no? Es poderos, pues devolverlo, el agradecimiento diciendo cómo trabajo, por qué trabajo así, por qué pienso de esta manera y así me voy a dormir tranquilo porque pienso que no he engañado a nadie. ¿De acuerdo? Pues nada, no sé si alguien quiere preguntar, Carolina, alguna cosa o Rubén, ¿Sí? no sé. Ajá. Sí, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Puede abrir el micrófono o escribirla en el chat. ¿Es posible obtener la grabación? Me dicen por ahí. Sí, sí, por supuesto, estamos grabando la sesión. Si gustas, puedes en el mismo número de teléfono que estoy compartiendo, por si les interesa, solo díganme que quieren el acceso a la grabación y se la compartimos. ¿Ah? Bueno, pues ¿No? nada, Carolina, Rubén, eh, Muchísimas gracias, Juanjo, nada, porque de verdad la generosidad de tu tiempo, de compartir todo aquello que, sobre todo la experiencia, ¿va? Tal como dices, sobre todo esto de que no vamos a poder encontrar en ninguna literatura, la verdad es que lo que es relacionado con la readaptación, los que nos ha tocado investigar, hay muy poco que nos comparta información actualizada y sobre todo aquello que realizas a diario y con deportistas de primer nivel es extraordinario. Creo que todos hemos escuchado ahí en alguna de tus clases cómo en algún momento te tocó cargar en la mochila un par de ligas para ir a ver a Lío y en base a eso solamente lograste hacer maravillas, así que creo que es eso lo que van a obtener también en la maestría, el poder trabajar con la última tecnología, pero cuando no lo hay, el sí, razonamiento clínico y lo que tenemos a la mano nos va a ayudar muchísimo para poder gestionar esa lesión en cada uno de los deportistas. totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, porque vamos a tener criterio, porque al tener criterio, al tener un concepto claro y un criterio, cada uno el suyo, ¿eh? Cada uno su concepto, su criterio, pero si somos capaces de desarrollarlo clínicamente a través del razonamiento, mm, tenemos éxito seguro en nuestra profesión. Nadie tiene que tener miedo a tratar una lesión desde el primer momento porque lo va a hacer perfectamente bien. O sea, en esto no tenemos ninguna duda. ¿De Así acuerdo? es. Ah, muchísimas Bueno, gracias, gracias a todos por su pues, tiempo, porque creo que es lo más valioso que tenemos. Muchísimas sí, pues gracias, bueno, Juanjo. Como siempre, un placer, de verdad. Comparto con Caro sobre todo tu experiencia que pueda llegar a más profesionales que quieran llevar su carrera a otro nivel, ¿no? Y justo a América, sí, pues los podemos apoyar con la elección de nuestra maestría para que podamos catapultar, darles herramienta, conocimiento, que ya lo vimos con Juanjo, y puedan estar en los escenarios, en los casos de éxito como José, como el doctor Daniel. Entonces ahí están los ejemplos. Esaú conectó lastimosamente, por ahí ya llegó al estadio y de estar pendiente. Esaú, otro caso de éxito, estudiante egresado de la Ajá, maestría de adaptación. Y bueno, está a minutos de preparar partido de Austin contra el América en la League's Cup. Entonces ahí está futuros maestrantes, ahí están los casos que realmente ocurre y sucede. ujú. pues nada, muchísimas gracias a todos los que leo aquí, a Aitor, a Israel, bueno, ya os he dicho, a Anel, bueno, a Nayeli, a César, Alejandro, Carlos, a todos. Muchísimas gracias y hasta pronto. A ver si nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Un abrazo Esperemos muy que fuerte. tengamos noticias y que sea muy pronto, Juan. Eso es. Que tengáis una buena tarde. Yo me voy a dormir. Sí, por favor, descansa. Muchas gracias, que estén Muchas muy gracias, bien Venga, Juanjo. también. un abrazo y un beso muy fuerte a todos. Chao. Gracias. Chao, Un chao. saludo, bye.